Buenas noches, un placer nuevamente poder estar con ustedes, ya que es la única manera que podemos juntarnos y hablar de las cosas de Dios, meditar. Vamos a continuar con el tema de lo que hace Dios con las distintas personas de la Biblia. Ya hemos visto lo que Dios hizo con Noé, lo que Dios hizo con Abraham, y en esta noche vamos a ver un poco lo que Dios hizo con Mateo. El deseo de mi corazón es que Dios use esta meditación para aquellas personas que Dios quiera utilizarlo, que tengan el corazón receptivo y que Dios pueda usar esta meditación en esta noche para bendición de todos nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo, gracias porque todavía podemos meditar en tu palabra, Señor. Rogamos, Dios Santo, que nos hables, que hables a través de ella. Señor, que tú estés tocando en el corazón de aquellas personas que tú has escogido, Padre. Gracias por este tiempo que vamos a meditar y rogamos que tu Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno, Señor. Gracias porque en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar lo que Dios hizo con Mateo. Y no vamos a leer de la propia narración de Mateo porque me gusta más cuando leemos de los otros, de los que cuentan. En este caso vamos a leer de Marcos y de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 5 de Lucas, el versículo 27. Lucas dice: el llamamiento de Leví después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví. O sea, Lucas nos cuenta que el nombre original de Mateo es Leví. Y si leemos en Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. O sea, acá entre los dos apóstoles, evangelistas, nos dan una idea, una visión de la vida de Mateo. Nos dice que se llamaba Leví y que era hijo de Alfeo. No se habla mucho en la Biblia de toda la familia de Mateo. No se habla del padre, de la madre, si tuvo hermanos, no conocemos. Pero sí, a través de los historiadores podemos entender de que, por ejemplo, ¿por qué la madre le puso Leví? La que eligió el nombre fue la madre. Dice que la madre escogió el nombre Leví porque Leví significa el que une a los hermanos. Y cuentan los historiadores que Leví, la madre de Leví, cuando quedó embarazada, él escogió ese nombre porque pensó que ese niño que iba a nacer la iba a unir a su esposo, porque parece que no estaban muy bien las relaciones de ellos. Entonces ella puso ese nombre a Leví pensando en que con esa criatura ella se iba a unir más a su esposo. En realidad, si uno se pone a ver en la historia, digamos que no fue tan así en cuanto a los hermanos, porque Leví nos cuenta, la Biblia en los mismos pasajes, nos cuenta que dice que, por ejemplo, Marcos dice: después volvió a salir al mar. Está refiriéndose a Jesús, que Jesús estuvo predicando en la sinagoga. Cuando terminó de predicar y que sanó a un enfermo, cuando salió de allí, se fue hacia el mar. Y dice: y toda la gente venía a él y les enseñaba.
y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. ¿Por qué cuentan esto los dos? Tanto Lucas como Marcos cuentan la misma historia. Porque Leví, o Mateo, era un publicano, porque acá le dice, acá en la palabra de Dios dice, vio a un publicano llamado Leví, dice Lucas. ¿Y qué era un publicano? Un publicano era una persona que cobraba impuestos. Y entonces, cuando nos cuentan de que yendo al mar encontraron a Leví sentado en el banco de los tributos, era porque uno de los tributos que se pagaba era un peaje. ¿Y dónde se ponía Leví para cobrar el peaje? En el puerto. Porque cualquiera que llegaba a Capernaum, estaban viviendo en Capernaum, que era una ciudad muy comercial, donde había mucho comercio, donde todo el comercio se realizaba a través de transportes marítimos. Entonces, cada barco que llegaba o cada barca que salía y transportaba mercadería o venían a hacer alguna compra o alguna venta, tenía que pagar un peaje. Y Leví estaba sentado en el banco de los tributos, ahí no dejaba pasar a nadie, al que venía a comprar, primero pague el peaje. Ahora lo importante era que Leví era judío, pertenecía al pueblo judío, pertenecía al pueblo de Dios, pero le cobraba los impuestos a los judíos y al que no era judío también, a todos le cobraba impuestos, pero el pueblo, los judíos no lo querían, no lo aceptaban. ¿Por qué? Porque este hombre cobraba impuestos y una gran parte de lo que él cobraba era para los romanos y la otra parte era para él. Entonces, dice que Jesús había terminado de predicar, iba hacia el mar y al pasar lo vio a Leví sentado en el banco de los tributos. Y al pasar dice que Jesús le dijo, sígueme. Y esto es interesante. Primero vamos a ver un poquito el tema de Leví, cómo era la vida de Leví. Realmente tenía motivos para que lo odien los judíos. Los judíos lo odiaban porque les cobraba impuestos a ellos mismos, siendo conciudadanos, siendo del mismo pueblo, les cobraba impuestos a ellos para darle a los romanos. Entonces el pueblo judío no lo aceptaba, no lo querían, lo odiaban. Si le pudieran haber hecho algo, le hubieran hecho, pero no podían hacerle nada porque estaba protegido por los romanos, porque a los romanos les convenía, porque cobraba impuestos a los judíos para darle a los romanos. Entonces, los judíos lo odiaban, lo despreciaban. Leví no podía participar, no podía tener ninguna participación en ningún acto público, en ninguna ceremonia religiosa. No podía participar con los judíos, no podía participar con los de su propia nación, con los de su propio pueblo. No podía hacer nada con ellos porque lo odiaban por ser un publicano, por ser un cobrador de impuestos. Entonces, esta era la situación, esta era la condición de Leví, que hasta acá él se llamaba Leví, hasta ese momento él se llamaba Leví. Él era un cobrador de impuestos, despreciado por su propio pueblo, no podía participar con su propio pueblo, y pasó Jesús y los llamó. Ahora, es interesante que aún en la condición que Leví tenía de ser despreciado, de ser odiado, de ser no poder tener ninguna participación, había algo que él tenía, que era rico. O sea, era despreciado, era un judío, despreciado por su pueblo, odiado por su pueblo, pero era rico, porque acumulaba riqueza cobrando impuestos. ¿Y cómo sabemos que era rico? Porque
Lucas dice que Leví, en el versículo 5, el capítulo 5, versículo 29, dice que Leví le hizo un gran banquete a Jesús. Y sabes que un gran banquete solo lo podían hacer los que tenían mucho dinero. Ellos únicamente podían hacer un gran banquete. ¿Y a quiénes invitó? Si seguimos leyendo ese versículo, dice que todos los publicanos que se encontraban en la misma condición de él fueron ese día a la casa de Leví. Que acá se traduce casa, pero en realidad era como una mansión. O sea que era un judío odiado por su pueblo, despreciado, que no podía tener participación, pero era rico, tenía una mansión. ¿Y con quiénes se relacionaba? Con los romanos, porque los romanos lo protegían, porque a ellos les convenía, con los otros publicanos y con los pecadores, dice la palabra de Dios. Ahora, esta era la situación de Leví. Esto es todo lo que la Biblia nos cuenta del gran Mateo. Ahora, dice que algo pasó en la vida de Mateo. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche, porque no todas las cosas de Leví fueron así tristes, feas. Acá viene lo interesante. Dice que pasando Jesús por allí lo vio y Jesús le dijo, sígueme. ¿Qué pasó en ese momento en Leví, en Mateo? ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro con Dios. Tuvo ese encuentro que necesitamos tener, todos los seres humanos, tener con Dios. Y sabe que es muy importante tener un encuentro con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos dice que tener un encuentro con Dios es la oportunidad de realmente vivir. Es la oportunidad para cambiar. Tener un encuentro con Dios es la oportunidad, la mejor oportunidad de nuestras vidas. Esta fue la mejor oportunidad que tuvo Leví. Dios se presentó, Dios se hizo presente, se le presentó y tuvo un encuentro con él. Y él dice que es la mejor oportunidad para salir de toda angustia, de toda tristeza, para volver a la vida y sobre todas las cosas para alcanzar la paz. Tener un encuentro con Dios es lo más importante que puede ocurrir en nuestra vida, porque dice la palabra de Dios nos enseña que acá es donde necesitamos tener un encuentro con Dios. Ahora, mientras hay vida, mientras hay aliento en nuestro ser, es necesario tener un encuentro con Dios. Y Leví lo tuvo. Dios se le presentó a Leví. Y sabe que la Biblia nos enseña, en Mateo, en el capítulo 18, el versículo 11, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos enseña que Él nos busca. Él viene a buscarnos. Él propicia el encuentro con cada uno de nosotros. Él propició el encuentro con Leví. Y Él quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Porque Él vino para eso, Jesús vino para eso. El versículo 12, hablando Jesús, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había extraviado? Esto es lo que pasó con Leví. Leví se había extraviado, él era del pueblo judío, se había extraviado. Pero ahora tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con el Señor. Y esta era la oportunidad de su vida, como puede ser la oportunidad para cualquier ser humano. Tal vez alguno de los que me escuchen nunca tuvo un encuentro con Dios, y esta puede ser la oportunidad de tener un encuentro con Dios. ¿Qué pasa cuando tenemos un encuentro con Dios? La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, que todos se arrepientan y que sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, por eso Él propicia el encuentro con cada uno de los seres humanos. ¿Sabes? Nadie podrá decir el día que estemos delante de Dios,
a mí nadie me dijo nada, o yo no. No, porque Dios se presenta a todo ser humano. ¿Y qué es lo que pasa cuando Dios se presenta con alguien? ¿Sabe que en el momento en que una persona tiene un encuentro con Dios, se produce algo interiormente, en la mente, en el corazón, que es como un proceso que pasa en la persona, rápido en la mente, en el corazón. Y lo primero que ocurre es que podemos percibir la voz de Dios, podemos saber que es Dios el que está hablando, podemos saber que es Dios el que me está hablando, no es una persona, es Dios el que me está hablando. Eso es lo primero que percibió Leví cuando Jesús le dijo, sígueme. Él entendió que era Dios el que le hablaba. En ese momento tuvo ese encuentro con Dios y escuchó la voz de Dios, escuchó a Dios, no escuchó a Jesús, escuchó a Dios que le decía, sígueme. Y sabe que la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Sabe que no todos pueden escuchar a Dios. Seguramente Leví, porque hasta aquí se llamaba Leví, seguramente pasaron por sus oídos en ese momento otras voces. La voz de la propia naturaleza que le decía, no, pero si dejas esto, ¿qué vas a hacer? O ¿qué van a hacer tus amistades? ¿Qué van a decir tus amigos? Otras voces. Pero por sobre de todas esas otras voces, siguió escuchando la voz de Dios que le decía, sígueme. Eso es lo primero que sucede en una persona cuando tiene un encuentro con Dios. Escucha y entiende que es Dios el que le está hablando. Lo otro que pasa a continuación es que tiene que abrir el corazón. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 3, en el capítulo 3, el versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe? Eso es lo otro que pasa en el momento que la persona tiene un encuentro con Dios. El corazón se abre. Y ahí nos damos cuenta de que el que está hablando con nosotros es el Altísimo, el Eterno, el Ser Supremo. Y es el momento en que tenemos que abrir nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos enseña que Él llama, dice, y el que oye mi voz y abre la puerta. Hay que abrir la puerta del corazón, hay que abrir el corazón para recibirlo. Porque dice, entraré a Él. Entonces, lo primero es oír la voz de Dios. Lo segundo es abrir el corazón. Abrir el corazón significa reconocer que estás delante del Ser Supremo, de un Ser Santo, un Ser Superior, y darnos cuenta de nuestra propia condición y pedirle perdón a Dios e invitarlo a entrar en nuestra vida. Abrir la puerta del corazón e invitarlo a entrar, porque podemos abrir la puerta pero dejarlo afuera. Tenemos que invitarlo a entrar en nuestro corazón, porque así dice la palabra, el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y estaré con él. Hermano, eso es abrir la puerta del corazón, es reconocer que Él es superior, que Él es el Dios Santo y que nuestra condición es mala. Por eso nos arrepentimos, le pedimos perdón y lo invitamos a entrar a nuestra vida. Entonces lo primero es oír a Dios, lo segundo es abrir el corazón. Y hay un tercer paso que es muy importante, es obedecer. La palabra de Dios dice que Leví dejó todo. Dejó la mesa de los tributos, dejó todos los papeles que tenía, dejó todo y le siguió. Eso es lo tercero que tenemos que hacer en el momento en que tenemos un encuentro con Dios. Y eso es lo que hizo Leví. Leví primero escuchó que era Dios el que le decía, sígueme. Seguramente en ese momento tuvo esa lucha y tuvo que abrir su corazón. Seguramente habrá luchado, porque la naturaleza se opone, la naturaleza empieza a pensar que no, que cómo vas a hacer esto, que cómo vas a dejar. No,
cuando escuchamos la voz de Dios y sobreponemos la voz de Dios a todas las otras voces, abrimos el corazón, invitamos a Dios a entrar en nuestra vida, y ahora viene el tercer paso, la obediencia, seguirle. Y ¿sabe que la palabra de Dios en Hebreo, en el capítulo 3, el verso 7 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón? ¿Sabe que hay muchas personas que en ese momento Dios se presentó, oyeron la voz de Dios, pero en el momento de abrir el corazón endurecieron su corazón, pensando en las amistades, pensando en su situación, pensando en tantas otras cosas, cerraron su corazón? Y la palabra de Dios dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, qué importante que es estos pasajes. Yo sé que para muchos de nosotros esto ya es una realidad, pero quizás haya alguien en esta noche que nunca tuvo un encuentro con Dios, pero quizás ahora está escuchando la voz de Dios. Quizás está escuchando que Dios le está hablando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a oír la voz de Dios? ¿Vas a poner la voz de Dios por sobre todas las cosas? ¿Vas a abrir tu corazón? Jesús está a la puerta y llama. El que si oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si hubiera alguien que siente eso en esta noche, que no endurezca su corazón, no endurezca su corazón. Se puede endurecer el corazón y perder esa oportunidad, la mejor oportunidad de la vida. Entonces el tercer paso es estar dispuesto a dejarlo todo. Leví dejó todo. Nunca más se sentó a la mesa a cobrar tributo. Nunca más estuvo al servicio de los romanos. Estuvo al servicio del Señor. Sirvió al Señor, siguió al Señor, obedeció al Señor. Qué interesante que es seguirlo y ponerse en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Leví lo hizo. ¿Sabe que a partir de ese momento Jesús lo llamó Mateo? Le cambió el nombre. Ya no era más Leví, el hijo de Alfeo. Ya no era más el publicano Leví. Ahora era Mateo, el siervo del Altísimo. ¿Sabe que Dios tiene un propósito para nuestras vidas? ¿Sabe que Dios propicia un encuentro para cada uno de nosotros? Y Él tiene un propósito para cada vida. Si en esta noche Dios ha tocado tu corazón, no endurezcas tu corazón. Pídele perdón y Él entrará en tu vida y habrá una gran fiesta con el Señor. Y Él, mire, cambió la vida de Leví. Ya no era más el publicano, ahora era el siervo de Dios, ahora era el predicador. Tan es así que fue contado como uno de los 12 apóstoles que cambiaron el mundo. Fue uno que nos dejó las enseñanzas de Jesús, la vivencia que él tuvo con Jesús, la dejó plasmada en el primer evangelio. Fue un siervo de Dios. Fue una persona cambiada por Dios. Esto es lo que Dios hace con cualquiera que escucha su voz y que abre su corazón. Que Dios bendiga su palabra. Si lo hizo con Mateo, si lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, también lo puede hacer contigo. Si escuchas la voz de Dios y abres tu corazón. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque eres un Dios grande, maravilloso. Gracias, Dios, porque tú viniste al encuentro de aquellos que nos habíamos perdido. Y aún de aquellos que todavía están perdidos, Señor, tú vas al encuentro de cada uno de ellos. Padre, bendice tu palabra. Señor, prospera tu palabra en el corazón de cada uno de los que escuchamos tu palabra. Señor, abre nuestros oídos para escucharte a ti, Señor. Y esa fuerza, Señor, para poner tu palabra por sobre cualquier otra voz, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el Todopoderoso, el que vive para siempre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.